Juanjo era profesor en la Universidad de Aalto cuando hicimos esta entrevista. Él es uno de los tantos profesores que pasa por esta universidad y la universidad falla en retenerlos, los deja ir. Una pena. Juanjo Galán es un experto en planificación del paisaje y desarrollo sostenible. En esta charla nos va a contar sobre su investigación sobre el paisaje y los que lo habitamos, y sobre un proyecto hecho con alumnos en relación a la contaminación de agua. Esta lista la publicamos dentro de la serie Educación en Diseño, pero también va a ser parte de varias listas temáticas como Ciudad y Diseño Sostenible. En esta última lista ya tenemos 25 episodios donde desde diferentes ramas del diseño exploramos cómo se puede respetar el medio ambiente. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Contanos, Juanjo, ¿qué te hizo venir a Finlandia? Bueno, pues hace 4 años yo había terminado mi tesis doctoral y eran unos años complicados en España debido a la crisis. Realmente no había posibilidades de promocionar a nivel personal en la universidad y decidí probar suerte en otros sitios. Envié 2 o 3 solicitudes a distintas universidades europeas. Fue un primer intento y sorprendentemente fui pasando aquí distintas etapas. Finalmente recuerdo perfectamente cuando llegué para la entrevista final, éramos 3 candidatos. Para mí ya haber llegado aquí era todo un triunfo. Y di una clase, tuvimos una entrevista en la que todos los otros candidatos me parecieron brillantes y que estaban a otro nivel. Y todavía no entiendo cómo me dieron la plaza a mí y me vine para acá. ¿Sos profesor de qué entonces? Mi materia es planificación del paisaje y desarrollo sostenible, es mi campo de investigación. Yo tengo una formación doble, por un lado soy ingeniero agrónomo y ambiental y por otro lado estudié arquitectura del paisaje, eso lo hice en Escocia. Ah, mira, o sea que tu doctorado es de Escocia. El doctorado luego lo hice en España, durante 10 años estuve enseñando en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia y dentro del Departamento de Urbanismo es donde hice mi doctorado. ¿Y qué cosas investigaste? En ese momento, a raíz de la puesta en marcha del Convenio Europeo del Paisaje, se pusieron en marcha muchas políticas que intentaban que el paisaje se convirtiese en un elemento que vertebrase, que uniese distintos aspectos ambientales, sociales, económicos, perceptuales, a la hora de planificar el territorio, porque un problema que tenemos es que a menudo nos acercamos a algo tan diverso, complejo, como el territorio con perspectivas muy parciales, ¿no? Entonces el paisaje ofrecía una nueva lente, un nuevo concepto, y el Convenio Europeo del Paisaje trabajaba en esa línea. Distintas regiones europeas y países pusieron en marcha políticas o herramientas para intentar introducir el paisaje en la planificación territorial y así ocurrió en la comunidad autónoma donde yo estaba, que era la Comunidad Autónoma de Valencia, y mi tesis doctoral fue una investigación sobre las herramientas que se estaban poniendo en marcha y cuán efectivas eran. Fue un trabajo interesante en una zona complicada, con muchísima presión urbanística, con unos valores ambientales también muy fuertes. Teníamos al lado probablemente una de las zonas con mayor boom inmobiliario y uno de los parques nacionales más valiosos o naturales más valiosos y esta situación de conflicto fue interesante y se estudió con la participación también de las comunidades locales. ¿Me explicas un poco eso que dijiste, que el concepto de paisaje trae como otra perspectiva al tema de la urbanización? ¿Que es más holístico el concepto de paisaje? Perdón, pero para mí paisaje es como más estético. Sí, es un tema, esa es exactamente tu opinión, yo creo que es la que comparte mucha gente. Paisaje se asocia a un lugar idílico, a un paisaje de postal. El Convenio Europeo del Paisaje lo que plantea es que cualquier territorio tiene asociado un paisaje y ese paisaje es el resultado de la interacción del medio natural con el ser humano. Entonces, de alguna manera yo coincido contigo, sí es un concepto holístico que es necesario. Son conceptos que precisamente por esto son difíciles de utilizar, de entender, pero al mismo tiempo nos ofrecen una plataforma interesante. Creo que lo mismo ocurre con otros conceptos como la sostenibilidad, la resiliencia. No pueden ser abarcados como desde una perspectiva parcial y necesitan pues integrar distintos elementos. Yo creo que el paisaje es
por decir de alguna manera, la manifestación física de esa interacción de los seres humanos, del medio natural, y podemos asociarlo con conceptos como sostenibilidad, conceptos como la resiliencia, etcétera. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia es la capacidad de cualquier sistema para adaptarse a unos cambios, manteniendo, sin embargo, sus características funcionales básicas. Por ejemplo, es como si un sistema A es sometido a unos cambios y es capaz de adaptarse, manteniendo todavía las características fundamentales del sistema A. De hecho, hay un trabajo interesante de un equipo, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, donde comparan tres conceptos: resiliencia, adaptabilidad y transformabilidad, planteando que son distintos gradientes de un sistema que puede o transformarse, puede adaptarse o puede mantenerse como estaba. O sea que, por ejemplo, que cuando ustedes planifican para un centro urbano una intervención, como si fuera la biblioteca de Oddi o una intervención urbana, ¿qué es lo que pasa alrededor y cómo todo lo de alrededor se adapta? Bueno, la resiliencia se aplica más a conceptos, yo creo que menos puntuales. Podría ser, imaginémonos, por ejemplo, cambios ambientales, cambios demográficos, cambios en la composición cultural de un lugar. Esencialmente el sistema, que funcionaba de una manera, empieza a trabajar con otras condiciones, con otros factores, con otros elementos, y en ese proceso pues van a haber seguramente algunos impactos, algunas transformaciones que deben de alguna manera integrarse de la forma más cómoda o más fluida posible. La introducción de un elemento como el que tú planteas, un elemento construido, yo creo que no lo planteo como un impacto, como un elemento que ponga en peligro el sistema, ¿sabes? Sería, por ejemplo, la llegada de 100.000 inmigrantes, por ejemplo, sí que considero que es un elemento que implica un estudio más fuerte de cuán resiliente es la sociedad, cómo se puede incorporar a esta gente, cómo pueden tener un trabajo, cómo pueden tener una vivienda, cómo pueden de alguna manera adaptarse a una sociedad. Perfecto. A mí me interesa saber cuál es el trabajo que hiciste con comunidades en Finlandia, que me contó un pajarito que hiciste mucho trabajo con diferentes comunidades. Bueno, ya como te comentaba antes, para nosotros el tema del paisaje lleva necesariamente vinculado el combinar temas ambientales, temas sociales, temas culturales. En los últimos 4 años he estado participando en distintos cursos o coordinando distintos cursos, y en todos ellos de alguna manera u otra hemos incluido el tema de la participación o entender cómo las comunidades se vinculan con el paisaje. Recuerdo, por ejemplo, de los trabajos más interesantes fue cuando había un curso que se llamaba Paisajes Productivos, y buscaba un paisaje complicado, extremo, y cogimos una especie de paisaje traumático para los finlandeses, que fue Talvivaara, una antigua mina de níquel donde se estaban probando unas técnicas por las cuales las bacterias ayudaban a extraer el níquel de la piedra. El proyecto era muy interesante, pero se produjo una especie de fenómeno en cadena y un pequeño fallo acabó derivando en una tremenda catástrofe ambiental. Se contaminaron las aguas, se rompieron los diques de contención y durante un momento se pensó que todo ese material tóxico podía contaminar un sistema tan delicado y tan intercomunicado como es el sistema del agua el sistema de lagos finlandeses. Y allá nos fuimos con los alumnos a trabajar, y más que acercarnos desde una perspectiva del desastre ambiental o ecológico que excedía nuestras capacidades, lo que nos planteamos era interactuar con una comunidad que estaba traumatizada y que incluso se avergonzaba públicamente de ser de un sitio que había generado un problema tan grande. Entonces con ellos buscábamos alternativas, otras formas, otras actividades económicas que pudiesen sustituir lo que había sido la minería en esta zona. Ese fue un proyecto interesante, además lo pasamos muy bien con los alumnos. También tengo el curso que he dado más veces, un curso que se llama Infraestructuras Verdes. Perdón. Sí, te Vamos de a interesó. poco, me interesó. ¿Y cuál fue la solución? ¿Qué soluciones encontraron para Talvivaara? Talvivaara al final manifestaba los problemas de muchas zonas rurales o muchas zonas con un declive económico y demográfico, y lo que buscamos fueron, primero, físicamente la transformación del espacio de Talvivaara, que se va a cerrar en un espacio con memoria y al mismo tiempo con un proceso de rehabilitación de la naturaleza ayudase de alguna manera a
recuperar o restaurar los procesos ecológicos que se habían detenido. O sea que van a ser una especie de reserva ecológica con museo. Bueno, no sé lo que van a hacer, porque realmente lo nuestro se mantuvo en un tema. Piensa siempre que en el ámbito académico proponemos y muy pocas veces se nos hace caso. Ok, ¿qué propusieron? Bueno, había dos grupos de alumnos que trabajaron allí. Uno de ellos planteó más el tema de mantener un espacio visitable donde el propio proceso industrial y de la minería, incluso de la tragedia, se pudiese entender, una especie de espacio interpretativo, pero al mismo tiempo con procesos puntuales de restauración. Por ejemplo, había un gran depósito con los restos de todos los materiales de extracción, entonces hay que utilizar la vegetación para recuperar poco a poco esto. Y otro equipo estaba menos interesado en mantener la memoria y planteó un proceso de restauración ecológica más clásico. Pero luego otros grupos, sin embargo, decidieron trabajar no en Talvivaara, sino que se fueron a las comunidades, plantear cómo mantener comunidades pequeñas a través del turismo. Otro grupo planteó recuperar el sistema del agua, que es muy potente en la zona, como elemento para atraer inversión, turismo. Incluso algo muy interesante descubrieron, y es que durante mucho tiempo en Finlandia la gente se movía en barcas. Cuando no existían las carreteras o el ferrocarril, la forma más eficiente y rápida para desplazarse de un sitio a otro muchas veces era a través de los sistemas de agua, y un poco cogiendo el tema de sostenibilidad y en la menor necesidad energética de desplazarse por encima del agua, planteaban esta posibilidad. Y decime una cosa, ¿cuán participativo es el proceso con la gente de la comunidad? ¿Cómo suceden estos procesos en donde ustedes van a Talvivaara y hacen una propuesta después para los que hacen planeamiento urbano? Esto fue divertido porque, claro, muchas veces nos movemos con poco presupuesto y con poco tiempo, pero en este caso recuerdo que nos fuimos a distintos puntos. Primero, se montó una página web donde los alumnos iban informando de todo lo que se iba generando para recibir opiniones de la gente local. Sin embargo, también les comenté que estas opiniones a menudo suelen ser opiniones muy parciales de gente que ya tiene un posicionamiento tomado. Pueden ser activistas, puede ser gente muy conservadora, puede ser gente que tiene a veces tiempo, y les planteaba que si queremos tener una lectura real, una imagen real de lo que piensa la sociedad, a menudo hay que llevar o desarrollar un proceso más proactivo, por ejemplo, haciendo un estudio demográfico y entrevistando a personas con determinados perfiles, de manera que eso nos represente la opinión de la gente local. Desde niños, gente desempleada, amas de casa, trabajadores en el sector industrial, trabajadores en el sector público, etcétera, etcétera. Con lo cual nos aproximamos más a una encuesta que a un proceso de participación. Una encuesta utilizando algo parecido a métodos de estudios demográficos o sociológicos. Pero después de que ustedes hacen esa encuesta y tienen la propuesta, ¿hacen una consulta con esa gente para que la gente les diga qué les pareció? Yo creo que esto piensa que en este curso había una componente muy importante técnica, en entender los procesos de lo que había pasado en Talvivaara, había una componente importante ambiental, y la componente, digamos, de participación fue un elemento más. Sin embargo, ahora que comentas esto, pues quizás me refiero más en este caso, por ejemplo, lo que fue mi tesis doctoral, en la que de alguna manera también se plantea la necesidad de que un proceso de participación sea un proceso continuo, que implique la participación de la gente en todas las fases, desde la fase de diagnóstico, la fase de ideación o de desarrollo de ideas o conceptos estratégicos, la fase de desarrollo ya de propuestas concretas y luego la valoración de ellas. Todas estas fases son necesarias para que realmente el proceso de participación sea un proceso completo. Si solamente se le pregunta a la gente una vez, realmente lo que se tiene es un diagnóstico con una componente social o una opinión sobre algunas ideas generadas por los planificadores, pero lo más interesante es que participen en todo el desarrollo del proyecto. Bueno, la realidad es que muchas veces cuando uno le pregunta a la gente cómo te gustaría que sea tu barrio, no necesariamente saben articular lo que ellos quieren. Es que no necesariamente todo el mundo te sabe decir exactamente qué les gustaría. Una muy buena pregunta, porque de alguna manera la formación o el conocimiento del fenómeno sobre el que se está opinando es esencial para tener una opinión interesante o por lo menos holística o completa. A menudo los procesos de participación lo que recogen son ideas inconexas que pueden tener un valor, pero que muchas veces pierden los matices o la complejidad de trabajar con el sistema completo. Esto no las invalida,
pero yo creo que cualquier proceso participativo debe ir acompañado de un proceso de información y de educación. Yo creo que tenemos que movernos hacia democracias más avanzadas, más activas, pero esto debe ir siempre acompañado de un proceso de formación. Y nos movemos en sistemas complejos en los que la gente debe entender la complejidad y sentirse cómoda en ella. Juanjo dice que muchas veces en el ámbito académico proponemos y muy pocas veces se nos hace caso. Eso es una realidad también en el ámbito profesional, donde muchas de nuestras propuestas quedan en el tintero. Y siempre hay muchas razones para que no se siga con una propuesta. Una de las razones con la que yo más me topo es no tener el aval de los directivos de los que toman las decisiones. Y en el diseño que hago, el diseño participativo, siempre tratamos de involucrarlos desde el principio para tener más chances de estar alineados con las expectativas y lo que realmente es posible. Creemos que haciendo partícipe al que va a decir si el proyecto sigue o no, es una manera que se comprometa y a la vez ayuda a direccionar la propuesta con realismo. A veces funciona, a veces no, porque no siempre uno consigue involucrar a las personas claves en el momento correcto. Incluso identificar quiénes son las personas claves lleva su tiempo. Pero también creo que hay que entender que el diseño es una forma de explorar el mundo y que no se haga lo que se propone desde el ámbito académico es parte de lo que tiene que pasar. En la universidad se trabaja con libertad y optimismo, explorando soluciones posibles muy abiertamente. Hacer propuestas es una manera de entender qué pasa en un contexto y ese entendimiento, ese conocimiento es de por sí válido. Sigamos escuchando a Juanjo. Una de las cosas que quería preguntarte sobre estos procesos participativos de planificación urbana es cómo podemos integrar más a los inmigrantes, ¿no? Porque sabemos que cuando existen estos procesos muchas veces es un desafío justamente porque hay que poner traductores, porque hay que hacer como esfuerzo para no siempre tener a los que tienen como mucha voz en estos procesos, como a los activistas o a la gente grande que tiene más tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer de estos procesos algo un poco más democrático, más incluyente? Sí, bueno, quizá en esto no tengo demasiada experiencia, pero ahora que comentas esto, pues me viene a la mente un proyecto que estamos desarrollando ahora que se llama AEL-CLIC, Adaptación Europea de los Paisajes Europeos al Cambio Climático, y hemos seleccionado paisajes de distinto tipo, paisajes urbanos, paisajes rurales, paisajes más naturales, paisajes excepcionales, paisajes ordinarios, paisajes marginales, un poco al hilo de lo que te comentaba antes de esta visión del paisaje más como una capa territorial, una dimensión territorial. Y uno de los paisajes que hemos seleccionado es el barrio de Malmi, en Helsinki, donde la ciudad de Helsinki está planeando una transformación del antiguo centro en torno a la estación ferroviaria, que va a ir acompañado de una densificación, de una introducción de nuevos usos, un poco en la línea de los paradigmas actuales del urbanismo sostenible, y ha abierto un proceso, y nosotros en este proceso queremos contribuir con una reflexión con la sociedad de los efectos del cambio climático en su vida diaria y qué se puede hacer para intentar responder mejor a este cambio climático. Claro, cuando llegamos a Malmi invitamos a un montón de personas y de agentes, y como suele ser normal, pues al principio sobre todo teníamos a todas las administraciones públicas, todos los departamentos de la ciudad de Helsinki, de la administración regional. Pero nosotros aquí estamos diciendo desde el principio que necesitamos tener agentes económicos, desde los gestores de los centros comerciales, el pequeño comercio, grupos locales, etcétera, Malmi etcétera. está lleno de inmigrantes, hay una población musulmana muy grande, ¿no? Efectivamente, y este es nuestro reto. Por ejemplo, en la primera reunión, el primer workshop que tuvo lugar hace unas 2 o 3 semanas, afortunadamente contamos con la participación de gente latinoamericana. Andrea Botero estuvo allá, pero echamos a faltar estas minorías que comentabas anteriormente, musulmanas.
Es nuestro reto ahora mismo integrarlos. Lo que pasa es que este reto no es solamente localizarlos, es que luego puedan participar de forma activa y fluida en todas las discusiones. Allí, afortunadamente, tenemos compañeros en el Departamento de Arquitectura que están trabajando con la multiculturalidad en Helsinki, que esperamos que nos ayuden, porque yo veo dos opciones. Una es buscar gente que pueda mantener una conversación fluida con el resto de personas. Lo que pasa es que a menudo esta gente ya tiene un punto de integración y por lo tanto no representan el sentir, la problemática de otras minorías que no han llegado a este grado de adaptación o de integración y que sin embargo pues tienen mucho que decir en lo que se vaya a planificar. En este caso, todo se ha dicho, el tema es la adaptación al cambio climático. Yo entiendo que sí, la opinión de todos es importante, pero dado que se está desarrollando esta visión que es integral para la transformación del centro del barrio de Malmö, yo creo que la participación de esta gente sería fundamental también, no para un tema particular como el nuestro, sino para el desarrollo de la visión global. Claro. Y decime una cosa, no sé, yo me acuerdo que cuando nosotros estábamos trabajando con un grupo de activistas y diferentes grupos de inmigrantes en el barrio de Rastila, con tu colega, Hossam, una de nuestras estrategias era cocinar y usar la comida como parte del proceso. Entonces lo que nosotros hacíamos es, bueno, ofrecíamos comida o ofrecíamos hacer la comida juntos, porque era la manera también de, bueno, de darle un carácter a la situación y de hacer algo donde somos todos iguales y no yo que soy el que pongo la mise en scène de la situación y el otro que viene a visitar, sino que la situación de local y extranjero se hace diferente cuando ellos son los que están dando el lugar. Entonces nosotros hacíamos algunos talleres en los lugares de las asociaciones de inmigrantes y ofrecíamos comida que hacíamos con ellos, ¿no? ¿Ustedes tienen así algún truquito, alguna cosita que usan para tratar de invitar a gente diferente? Bien, la verdad es que esto que estás comentando me parece muy interesante. Lo que pasa es que en este proyecto lamentablemente solo podemos tener 3 talleres y está ya como muy pautado. Pero la idea de nosotros trabajamos, la gente tiene que generar algo común. Es un brainstorming en el que básicamente generan ideas a unas preguntas. Pero yo creo que quizá un elemento de unión, quizá menos oficial, o algo que todos puedan hacer conjuntamente, aparte de contribuir a las ideas o las preguntas que nosotros estamos proponiendo, puede venir bien. Con lo cual, si no te importa, voy a tomar nota de tu sugerencia. Ya te digo que en este caso, lamentablemente, son actividades muy acotadas en el tiempo, pero lo que sí que nos planteamos es cómo atraerlos y cómo hacer que se sientan cómodos. La primera dificultad es localizarlos y hacerles partícipes de este proyecto. El siguiente tema es que cuando lleguen no se sientan de alguna manera fuera de lugar, pero yo la verdad es que debo decir que lo que he visto hasta ahora ha sido un comportamiento muy correcto por los grupos que quizá suelen estar siempre presentes aquí. De hecho, ellos mismos nos estaban demandando que les gustaría, quiero decir, las administraciones locales, algunos grupos o personas muy activas en este barrio de Malmö nos estaban demandando que les gustaría tener a esta gente más presente. Luego ya veremos cómo resolverse el problema. Para mí el principal problema es un problema de comunicación idiomático, pero bueno, afortunadamente tenemos colaboradores que pueden mediar en el intercambio de información. Y ahora vamos a hablar un poco del futuro. En la cátedra que vos tenés también están haciendo trabajos pensando en cuál va a ser el futuro de la planeación urbana. Bueno, sí, es que realmente no se puede. Yo creo que uno de los componentes fundamentales de la planificación es esta imaginación, el proyectar o el de alguna manera imaginarse un futuro e intentar generar un marco para llegar a ese futuro deseable. Siempre les digo a los alumnos que planificar sin tener algún tipo de ideología o valores es imposible, es como un coche que no sabe a dónde va, ¿no? Entonces tienes que poner una dirección. A menudo lo que se plantea es que el profesor no marca la dirección, el propio alumno puede tener unos valores y yo digo que mientras sean consistentes y puedan defender y argumentar bien el modelo de sociedad que pretenden generar o apoyar con sus proyectos o con sus planes, para mí será aceptable. Sí que es cierto que hay conceptos que de alguna manera ya establecen una tendencia general cuando se habla de sostenibilidad, cuando se habla de resiliencia, cuando nos planteamos cómo abordar el cambio climático.
de alguna manera ya se están marcando unas condiciones marco para los valores de trabajo, máximes, y luego se asume la sostenibilidad con sus distintas componentes, social, económica y ambiental. Pero aún así, creo que la universidad, en la medida de lo posible, no debe adoctrinar, sino que debe invitar a la reflexión crítica y sobre todo a la reflexión rigurosa, a la generación de argumentos y francamente, en mi opinión, no se puede hacer planificación sin una componente política, social e ideológica que cuido mucho yo de no transmitir a los alumnos directamente. Entiendo que mis valores no tienen por qué ser los suyos, pero sí que les digo que tienen que, de alguna manera, trabajar en un marco ideológico. Eso, por ejemplo, ¿cómo se transmite? Si uno dice, ok, esto es una planificación urbana y tiene un componente político importante, ¿cómo, ¿cómo es la conexión con el paisaje urbano? ¿Me lo explicas? Porque Sí, bueno, imagínate tú fundamentalmente, imagínate que tuvimos un proyecto, un curso interesante que era intentar imaginar el espacio público en Helsinki en el año 2050. Obviamente lo más sencillo es acercarse desde las componentes tecnológicas. Tendremos coches eléctricos, tendremos coches individuales, compartiremos los elementos de transporte para optimizar su uso, cuáles van a ser las temperaturas o las condiciones climáticas, qué tipo de vegetación, qué tipo de parques, cómo intercambiaremos información, será necesario moverse o desplazarse para realizar una serie de funciones básicas vitales. Eso de alguna manera es la componente tecnológica que siempre resulta atractiva y a los alumnos les encanta porque es como de alguna manera un juego casi digital. Pero por otro lado, la reflexión, ok, ¿y este tipo de situaciones o este tipo de visiones qué efecto van a tener en los grupos minoritarios, en la libertad y en la expresión de ideas, en el control de la información, en la posibilidad de enfrentarse a otras realidades? Todo esto que de alguna manera es una especie de... Una cosa que siempre me preocupa es un exceso, la dominancia o la preponderancia de la componente tecnológica respecto a la componente sociopolítica. Para mí, cuando hablo de política, no hablo de ideologías, hablo de la política como el arte de vivir en sociedad y relacionarnos con los otros. Entonces, creo que obviamente la ciudad es, por definición, el foro político en su máxima expresión y que el alumno debe reflexionar sobre cómo la gente va a relacionarse con los demás, qué valores vamos a compartir, etcétera. o sea que, por ejemplo, ustedes piensan primero en este espacio público, quiero que haya más lugares para que las mujeres puedan pasear a la noche, por ejemplo, o quiero que haya más lugares donde la gente pueda socializar y los jóvenes puedan dar vueltas sin tener que estar en un shopping alrededor del consumo, o sea, ese tipo de cuestionamientos. Vale, veo por dónde vas, claro, siempre pasa lo mismo y es que necesitamos concretar un poco más. Yo creo que una buena herramienta es imaginarnos, también utilizamos mucho imaginarnos el día de de una serie de personas o de perfiles, o sea, cómo sería el día de un joven, cómo sería el día de una persona jubilada, cómo sería el día de un trabajador, de una madre soltera, de una pareja homosexual con un niño, es decir, todo este tipo de situaciones, imaginarnos cómo la ciudad les apoyaría y les podría ayudar a ser más felices, cómo podía ser incluso la vida para alguien que no conozca el entorno. Entonces, a partir de ahí se van derivando situaciones, ok, qué tipo de viviendas, qué tipo de espacios verdes, qué tipo de servicios públicos, qué tipo de movilidad. Esto que te digo es el marco teórico que siempre quiero plantear y que nunca conseguimos, porque el profesor muchas veces no controla completamente el desarrollo del estudio, pero es cuando si tú me planteas cuál es el marco en el que me gustaría trabajar, es ese. Las decisiones concretas que se vayan tomando, lo que planteas, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del contacto con la naturaleza, el grado de control de la naturaleza, un tema muy interesante en nuestro caso siempre suele ser qué tipo de naturaleza queremos, qué interacción, qué grado de control. Yo creo que a menudo un tema importante es el grado de control, de predictibilidad en estos espacios urbanos, pero incluso la capacidad de el acceso a la vivienda, el acceso a los espacios libres, etcétera, etcétera. A ver, por concretar, si te pondría algún ejemplo. En el ejercicio, este estudio, empezamos con una reflexión muy abstracta sobre cómo podía ser el futuro. La gente vio veía películas, desde Blade Runner a películas más presentando un futuro utópico, idóneo, también consultaban literatura y luego pensaban, ok,
con este tipo de futuro, qué tipo de edificios, qué tipo de espacios públicos, qué tipo de zonas verdes podríamos utilizar. En otro curso que trata sobre infraestructuras verdes, urbanas, lo que se plantea sobre todo cómo la naturaleza, si nos fijamos que el objetivo es sostenibilidad social, ambiental y económica, cómo la naturaleza puede apoyarnos de forma más contundente en esta serie de objetivos. Imagínate, por ejemplo, algo sencillo. Para mucha gente el parque es esencialmente un parque con praderas, con zonas para picnic y con unos árboles y elementos decorativos. Si tú te vas a un bosque, si te vas a una naturaleza más evolucionada, a menudo hay procesos mucho más complicados o complejos de captación por los que se puede maximizar el carbono que se secuestra o se fija, por el que se puede utilizar los ciclos del agua, se puede absorber más agua, se puede generar más biodiversidad. Todos estos elementos añaden componentes para aproximarnos al proyecto de la zona verde y todo esto se basa en estos marcos, en estos objetivos más generales, que es, imagínate, sistemas donde la naturaleza y el ser humano interactúan de una forma más intensa y exceden lo que nosotros entendemos ahora por una zona verde o una vivienda o lo que es la calle como espacio de circulación solo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hicieron los alumnos? Mira, pues por ejemplo, Mariana, en la parte de esta asignatura que se llama Infraestructuras Verdes para ciudades bálticas o finlandesas, lo interesante es que los alumnos planteaban que, primero, la división entre naturaleza y sistemas humanos o sociales es algo que se está diluyendo y es bueno que se diluya. Esto va acompañado por la idea de que los elementos tradicionales en la ciudad, el edificio, la calle, el parque, quizá deberían empezar a trabajar de forma más conjunta. El edificio puede ofrecer servicios ecosistémicos, puede ayudarnos a fijar carbono, puede ayudarnos a captar más agua. Las calles tienen que ser únicamente espacios de tránsito, pueden ser de alguna manera espacios también que filtren agua, que retengan agua. Y exactamente lo mismo con los parques, tienen que ser parques de alguna manera que sean fondos visuales o pueden cubrir las funciones tan ricas y diversas que contemplan muchos bosques. Incluso, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para aumentar esto? Yo creo firmemente que el ser humano puede avanzar, inventar nuevas naturalezas con un punto quizá artificioso o tecnológico que nos puede llevar a exceder o incluso a potenciar o aumentar algunos rendimientos respecto a los sistemas naturales. ¿Qué es esto de inventar nuevas naturalezas? Mira, te voy a poner un ejemplo que siempre pongo muy gracioso. Existe un caracol creo que es en la costa de California, que a base de comer algas incorpora los cloroplastos, que son los elementos en las células vegetales que permiten la fotosíntesis. Con lo cual llegamos al fenómeno casi increíble de un animal que puede fotosintetizar, puede generar materia orgánica. Eso niega todos los principios. Este tipo de cambios son los que nos pueden plantear que a lo mejor ciertos edificios o ciertos elementos empiecen a incorporar funciones que no son asociadas tradicionalmente a estos elementos en sí. En esto también a veces soy cauto porque muchas veces las soluciones que nos proponen desde la industria, como las cubiertas verdes o las fachadas verdes, parecen ser aparentemente sostenibles o ecológicas, pero me da miedo a veces que sean un elemento de greenwashing en la medida en que muchas veces implican un enverdecimiento, vamos a decir, de la ciudad, pero con costes ecológicos que son repercutidos en otros sitios. Imagínate cuánta energía, cuántos materiales, cuántos elementos tóxicos hay que generar para producir los sustratos artificiales que ponemos en nuestras cubiertas, todos los sistemas tecnológicos, todas las capas de aislamiento, etcétera, etcétera. En esto, claro, a veces es un poco abrumador porque lo fácil es ir al supermercado y comprar las tecnologías existentes, pero yo creo que es interesante mirar realmente el impacto que tienen todas estas cosas. Estos son temas. ¿Y qué hicieron los alumnos al final? Bueno, a veces, fíjate, cogen un tema tan sencillo como una sección de un parque Sí. y intentan localizar las funciones que está desarrollando ese parque. Y luego intentan ver todo lo que podría hacer la naturaleza en ese lugar. Y dibujan otra sección, otro corte, intentando trabajar con la topografía, con la vegetación, para incrementar los servicios ecosistémicos que podríamos generar. Cuando la sección, en vez de cubrir solamente un parque, cubre una calle, cubre un edificio,
cubre una zona verde, intentamos muchas veces decir, esto es la performance, la actividad o el rendimiento que está generando este espacio o esta sección ahora mismo, y esto es lo que podría llegar a generar si hacemos estos cambios a través del diseño. El diseño que implica el edificio, que implica la zona verde, que implica la propia calle. Queda mucho por hacer allí, pero yo realmente creo que es la línea evitar elementos monofuncionales y empezar a trabajar con elementos más polifuncionales, tanto en edificios como en zonas de tránsito, como en espacios públicos o zonas verdes. Buenísimo, Juanjo. Creo que aprendimos mucho hoy sobre un aspecto de la planificación urbana que no conocíamos. ¿Cómo piensan ustedes? Te agradezco mucho esta charla. Juanjo nos explica en esta charla la complejidad de los sistemas alrededor de un paisaje o un barrio. Y siempre hay muchas variantes a las que se le puede dar más o menos importancia. Pero lo que me gusta de su investigación es que él se concentra en la participación ciudadana y nos cuenta sobre la complejidad de hacer partícipes a diferentes actores de un barrio en la planificación. Cuando muchos de los mecanismos de planificación hacen participar a los vecinos a través de la oralidad, proponiendo reuniones donde discutir las propuestas, los inmigrantes que no hablan bien el idioma se sienten excluidos. Por eso Juanjo dice que la primera dificultad es localizarlos y hacerles partícipes de este proyecto. Pero el siguiente tema es que cuando lleguen no se sientan de alguna manera fuera de lugar. Es ahí cuando propone que es una cuestión de democratizar los diferentes aspectos que forman parte de estos sistemas complejos, como puede ser un barrio. Y es ahí cuando necesitamos al diseño para tener un ojo crítico en cómo invitamos a participar para que todos tengan por igual las mismas posibilidades de intervenir su espacio cotidiano. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias para el bien común con atribución Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos.